empezar nomás. Buenos días. Ya, sí, y luego... Pero yo no sé si me salgo o no de la cámara, pero los que están remotos nos avisan si se escucha mal, no se ve, y nos vamos adecuando. Hola, profesor. Se escucha lejano. Eso sí que yo creo que no tiene mucha solución. ¿Alguien se acerca al micrófono? Si no, me voy a tener que poner más acá. Acá está el micrófono. O sea, en la cámara, sí. Ya, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a hacer entonces hoy día una sesión de toma de control. Voy a hacer una breve presentación, ya que nos iban a venir a presentar y no vinieron, pero lo haremos nosotros. Hoy día para la sesión de hoy está Andrea Díaz, que es abogada católica. Trabajo con Andrea hace muchos años, somos socios de Estudios Morales y Besa, y nos toca mucho tratar de estos temas. Estamos muy cercanos a los temas de mercado de capitales y en general todo lo que vamos a ver hoy día hace experiencia de sobra, y en los últimos años Andrea muy vinculada ya al detalle regulatorio y todas estas cosas, así que para hacer gran aporte, saquen el cubo y pregúntenle todo lo que quieran, porque Andrea se sabe todas las normas, oficios, circulares de memoria con números y todo, así que aprovechemos. Sí, mucha expectativa. Por mi parte, José Miguel Carvajal, también abogado, yo soy la Católica, estudié en la Universidad de Chicago, he hecho por muchos años clases acá en la Universidad de los Andes, y en lo profesional, como les comentaba, socio de Estudios Morales y Besa, donde trabajamos con Andrea. Primero, para ubicarnos en quiénes van a estar acá, hay, desde los que están presentes o remotos, personas que no sean abogados. ¿Son todos abogados? Que a veces nos tocan contadores, ingenieros, lo que le pone un toque de desafío especial, porque las preguntas van por otra línea. Profesor, hay una compañera, pero que parece que no se ha conectado todavía, que es liquidadora y es ingeniera, no recuerdo bien, forestal parece. Pero ella es la única al parecer. La dejamos en evidencia y ya está. Pero bueno. Pues sí, no. No, se va a aparecer. No, eso siempre es gran aporte, porque le hago un enfoque un poco distinto. Para que decir alguna vez que me ha tocado algún tributarista, que con eso sí que es difícil, porque empiezan con su lenguaje y no sé qué dar respuesta a todas sus inquietudes. Bueno, hoy día vamos a hablar, la primera parte, de las tomas de control. En la sesión anterior ya algo se habló de los temas de M&A, Cendiván, la adquisición de empresa, y vimos cómo se hacía una operación más bien privada o entre particulares, uno le compra a otro, y vieron todo eso del proceso, el dividendo, el acuerdo, el valle, todas esas cosas que están preguntas a los que se dedican a M&A con todo este lenguaje medio checa. Hoy día vamos a ver una cosa mucho más regulatoria. Ya, si bien seguimos en el mundo privado, pero acá vamos a tratar materias que están mucho más reguladas en la ley y en las normas complementarias, y que las vamos a tener que ir revisando para ver cuál es el procedimiento y los requisitos en el caso de una toma de control. Cuando hablamos de toma de control, tenemos que tener claro de qué estamos hablando cuando nos referimos al control, a un controlador. Entonces, en una primera parte de esta sesión vamos a hablar de qué es lo que es el controlador, qué es lo que es el control, cómo está definido en la ley y las dificultades que puede tener. Luego vamos a tratar de la toma de control, o sea, adquiere el control de una sociedad que no es
una sociedad anónima abierta. Puede ser cualquier tipo de sociedad, no pasa nada, pero pero que no es una sociedad anónima abierta. ¿Y por qué? Porque luego sí vamos a tratar, que está mucho más detallado, de la toma de control de las sociedades anónimas abiertas. Las OPAs, OPA obligatoria, hay que hacerlo por mandato legal. Eso lo vamos a revisar y que nos va a tomar la mayor parte de esta sesión, porque esto es lo que está más regulado. Les habrá a ustedes tocado escuchar de la OPA, o habrán visto un aviso de publicación de inicio de una OPA. Eso es lo que vamos a ver en esa parte. Y luego vamos a hacer una mención muy general, porque ya excede el curso de esta sesión, que son las operaciones de concentración, de libre conferencia, que hay unas consideraciones a tener presente cuando tratamos de esta materia. Pero eso lo vamos a anunciar para crearle la inquietud, pero para un curso completo. Adelante. Ya, la buenos días. Sí. Porque sin duda ya habías empezado. Sí. Muy bien, gracias. Sí, la verdad es que, bueno, yo no entiendo a todos. A pesar de tener clases de esta hora, ya no es entregada, por lo tanto, para mí es Ya. exactamente, porque tengo clases los martes y los jueves. Solamente venía a saludar, pero la dije que no te llamo a la empresa, soy y yo también te profesora de posgrado. Seguramente la comunicación de la dirección de la pasado, doctora en Derecho Procesal, que pasó a ser esa jornada completamente para la educación. La idea de la facultad es que participa administrativamente, académicamente, sea un profesor. Es decir, no estoy diciendo en términos figurativos mucho más. Disculpen, desde la casa no se escucha bien. Te voy a sacar entonces solo una vez. Desde la facultad, la idea es que tenía una persona que sepa los ejemplos, pero no sea una académica. La facultad entiende que quien conoce mejor la labor de la unidad académica, es decir, qué hace el profesor, es un profesor. Podría perfectamente haber estado por favor. Así entonces decidió desde el derecho público pasar a la otra realidad, que es el derecho privado, y por lo tanto el día que nos dedicamos a esta unidad soy profesora de Derecho Civil y doctora de Derecho Civil. Pero bueno, no es la idea tampoco que eso mucho menos, sino solamente contarles lo que ha pasado en la facultad y pedirles desde luego disculpas porque no podía venir a saludar. Uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo y tenía clases de cuidado de familia. Ahora ya los chicos están de vacaciones. Bueno, así que, sin más, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos y desde luego les dejo invitados para los chicos. Muchas gracias. Adiós, que estén bien. Seguimos entonces con la primera parte de esta sesión, que son las definiciones de controlador y control. Yo voy a tener acá los videos de si quieren tener a la vista las leyes, solo para seguir la explicación, porque a veces uno viendo los artículos le resulta más fácil seguirlo, pero no es la idea que hagamos acá un repaso de los artículos uno por uno, que dice no, lo negociamos, lo repasamos y la idea es que lo vayamos conversando, discutiendo. Y por favor, esta sesión, mientras más interactiva nos resulte, mejor. Así que todas las consultas que quieran, opiniones, con toda libertad, me avisan y vamos conversando estos temas. Entonces vamos a partir por algunas definiciones que hay en la ley. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de toma de control, lo primero que tengo que saber es a quién me estoy refiriendo.
Si hago toma de control, ¿quién es el control? ¿Cuándo tengo el control de una sociedad para ver si se me aplican o no estas normas? Si nos vamos a la ley de mercado de valores, tenemos en su artículo 97 la definición de controlador. Y vamos poniendo otro. Estoy hablando en este momento de controlador. Estoy hablando de control. Lo que define la ley es el controlador. ¿Y qué es lo que dice? El controlador. Que retrocedimos. Sí. Ahí sí. Ya. ¿Quién es controlador de una sociedad? Primer requisito, según el artículo 97, que nos pide que participen en la propiedad de esa sociedad. Directa o indirectamente. Ya, directamente, lo tenemos claro, yo soy dueño de 100 acciones de la sociedad con 3 palitos S.A. Soy accionista, tengo acciones, estoy inscrito en el registro accionista, tengo propiedad, sí, directamente. ¿Cómo podría hacerlo yo indirectamente? No estoy yo, sino que yo tengo la propiedad, para hacerlo fácil, el 100% de las acciones de una SPA, que a su vez es accionista de la sociedad en cuestión, el palito de cero. ¿Participo en la propiedad? Indirectamente, no soy yo quien está en el registro accionista arrogado, sino que es a través de otra entidad que participo en la propiedad. Entonces, el primer requisito para ser controlador, participar en la propiedad. Y aquí viene el agregado importante, porque si yo tengo unas pocas acciones de Falabella, cumplo el primer requisito, pero soy un accionista minoritario más y no cumplo con esta segunda parte. Tener el poder para asegurar la mayoría de votos en las juntas y elegir la mayoría de los directores. Entonces, si tengo una sociedad anónima cuyo capital se divide en 100 acciones, nosotros sabemos que cada acción es un voto. Hablemos en términos generales, nadie se va a tener normas especiales, puede haber serie de acciones, pero hagámoslo fácil por el momento. Una sociedad estándar, capital dividido en 100 acciones. Si yo tengo 51 acciones, ¿participo en la propiedad? Sí, soy dueño de acciones en la sociedad. Y, segundo, ¿tengo la mayoría de los votos en la Junta? Si de 100 votos yo tengo 51, tengo la mayoría. Con esa mayoría, ¿puedo elegir a la mayoría de los directores? Si hacemos la matemática, sí. Entonces, ¿soy, en ese caso, controlador de esta sociedad? Sí, lo soy. Participo en la propiedad y tengo la mayoría de votos, elijo a la mayoría de los directores. Pero existe la posibilidad de ser controlador. Además, sí, como dice la norma, puedo influir decisivamente en la administración de la sociedad. Entonces, puede ser que yo no tenga la mayoría de los votos, no tengo la mayoría de los votos, no elijo a la mayoría de los directores, pero sí puedo influir decisivamente en la administración de la sociedad. ¿Qué significa esto? Artículo 99 de la misma ley de mercado de valores dice que se entiende por influir decisivamente en la administración.
Y aquí empezamos con los detalles numéricos. A veces nos enredamos, tratemos de no. ¿Cuándo influyo decisivamente en la administración? Controlo al menos un 25% del capital con derecho a voto. Al menos un 25%. Entonces vamos despejando el panorama. Si yo soy propietario, tengo propiedad en una sociedad y tengo menos del 25% de las acciones de esa sociedad, ¿soy controlador? No deberíamos decir de ninguna manera, porque no cumplo con el requisito 1, que es asegurar la mayoría de los votos. Si tengo menos del 25%, no tengo mayoría de los votos. Segunda posibilidad, ¿influyo decisivamente en la administración? Para influir decisivamente en la administración, tengo que tener al menos un 25% del capital. Entonces, si tengo menos del 25%, no soy controlador. Entonces, eso ya lo tenemos claro. Ahora, si tengo el 25 o más, ¿soy controlador? Por lo que hemos visto hasta ahora. No. ¿Alguien se atreve a decir 25 o más? ¿Soy controlador de la sociedad? ¿Por qué no? Puede influir ciegamente, pero puede no. Ya. Ya. Vamos, esto lo vamos a ir despejando. Todavía no vemos de va a haber otro controlador. ¿No puede? Ya. Entonces estamos diciendo, más del 25%. ¿Podría yo ser considerado controlador? Sí. Más de la mitad. ¿Podría ser yo considerado controlador? Sí, siempre. Más del 25%. ¿Podría ser yo considerado controlador? Podría ser. Porque teniendo 25 o más, hay unas excepciones en que no se me considera controlador. Primer caso. Vamos a poner acá el caso numérico, vamos a pensar que yo tengo el 30% de las acciones de una sociedad. ¿Caigo en la definición genérica de influir decisivamente en la administración? Sí, porque tengo más del 25, tengo el 30. Pero no soy controlador si es que, teniendo un 25 o más, hay alguien que tiene un porcentaje igual o mayor. Si yo tengo el 30 y hay otra persona que tiene el 30, no soy controlador. Si yo tengo el 30 y hay otra persona que tiene el 40, no soy controlador. Luego, si yo, teniendo más del 25, oye, y veo las caras, estas son, ¿y por qué voy a tener ahí? Porque son preguntas que nos hacen, porque después, oye, ¿cuál es el plazo para publicar el aviso de los 30 días, que prorrogable, que la cuestión? Eso lo puede hacer cualquiera. Va a venir la persona que busca su asesoría, su cliente, y va a decir, mira, tengo tantas acciones en esta sociedad, quiero comprar otras tantas, ¿tengo que hacer UPA o no? Entonces tú le vas a decir, bueno, vas a tomar el control, y le vas a decir, bueno, dime tú, si tú eres el abogado, tomo el control, y ¿a dónde va a llegar? Y, bueno, y estos son los números que tenemos que nosotros estar claros cómo operas. Estamos en el mundo de más del 25%, tengo el 30%, pero no controlo más del 40%, o sea, estoy entre 25 y 40%. El ejemplo de 30 no sirve. El porcentaje que yo controlo, el 30%, es menos que la suma
de las participaciones de los otros accionistas con más de un 5%. Si yo tengo el 30% y nadie más tiene el 5%, o sea, todo el resto está bajo el 5%. ¿Soy controlador? Sí. Tengo el 30%. Nadie tiene un porcentaje igual o superior a mí. O sea, yo soy el que más tiene. 30%. Pero hay 4 señores que tienen un 10% cada uno. 30, 10, 10, 10 y después 4, dice 10, 10, 10, 10. Y después el saldo que me está guiando, súper avanzado. No tengo más del 40. Y luego comparo mi 30% con la suma de las participaciones de los que tienen más de un 5. Teníamos 4 señores con un 10, ¿cierto? O sea, de 10 más 10 más 10 más 10, 40. La suma de los que tienen más del 5% da 40. Y yo tengo 30. ¿Tienen más que yo? Sí. ¿Soy controlador? No. ¿Ya? Con esto podríamos hacer hartos ejercicios numéricos. Esto también como una prueba en casa. Si yo les ponga y les diga, aquí hay o no un controlador. Sabemos que sobre el 50%, sobre la mayoría, sí es controlador. Sabemos que bajo 25 no es controlador. Entonces, la duda está ahí, entre medio, qué es lo que hay o qué no hay. De 25 para arriba, en general, sí podría ser controlador, salvo que se den alguna de estas cosas. Que alguien tenga también 25 más que yo, o que la suma de los que tienen más que 5 de más que el porcentaje que yo tengo. 30. Todo esto para que nos lleguemos a formar la idea de quién es, conforme a la ley, el controlador. Es él. Entonces, va interpretando cosas. Aquella persona que tiene el 90% de las acciones, sí, es controlador y eso no está fácil. Una persona que tiene el 1% de una sociedad ya no es controlador, eso está fácil. Pero no necesariamente hay que tener la mayoría de las acciones para ser controlador. O sea, puedo yo tener menos que la mayoría de las acciones y aún así ser controlador. Entonces, cuando ustedes ven y en la noticia o como hay cosas que si el controlador de no sé qué gran compañía aumentó su participación y pone un porcentaje que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser el controlador si tiene el 28% de las acciones? Bueno, porque influye decisivamente en la administración y se dan estos números y técnicamente es el controlador. ¿Sí? ¿Qué pasa entre el 40 y el 50? Veamos qué pasa entre el 40 y el 50. O sea, alguien que tiene 42. ¿Tiene la mayoría de los votos? No. Entonces, saco la primera. ¿Influye decisivamente en la administración? Pues veamos. ¿Tiene más de un 25? Sí. ¿Hay otro que tenga un porcentaje igual o mayor? Tengo el 42. Entonces, en todos estos países, si hay otro que tiene el 42, no soy controlador. Si hay otro que tiene el 58%, no soy controlador. ¿Claro? Luego, si no controlo más del 40%, ¿controlo más del 40%? Sí, eso no se aplica. Entonces, la única posibilidad es, tengo el 42%. ¿Soy controlador? Sí, salvo que alguien tenga 42, 43, hasta 58. Más de 58 no puede ser, seríamos que sea. Pero claro. Entonces, esa sería la... ¿Puede ser? Sí. ¿Es altamente probable? ¿En una sociedad anónima abierta? Sí.
Si alguien tiene más del 40 y hay otro que tiene más del 40, que hablaron de una sociedad anónima abierta, puede pasar perfectamente. En una abierta, en general tienen 500 más accionistas, entre todos accionistas tengan el 80 y tanto. Podría pasar perfectamente, pero entonces, con 42 lo más probable es que sí, pero podría ser. ¿Quedaron claros los números? Y complejidad adicional, hemos estado pensando ahora solo en accionistas individuales, en el ejemplo que se me llama, yo tengo el 30, pero todas estas reglas tienen un adicional, que es que tú sumas no solo lo que tienes de manera directa o indirecta, porque yo podría tener quizás 10% directamente en la sociedad, pero a través de otra sociedad que sube el control, o tener, no sé, el 20%. Pero además con José Miguel hicimos un acuerdo para aunar fuerzas y actuar como si fuéramos uno solo frente a esa sociedad, que es un acuerdo de actuación conjunta, y José Miguel tiene 20 más. ¿Ya? Y esa es otra complejidad adicional, porque en todos estos cálculos siempre tienen que acordarse a mirar lo que se tiene de manera directa en el accionista, lo que pueda tener indirectamente a través de otras sociedades controladas por ese accionista, y también sumar lo que pueda tener en conjunto con otras personas, incluso puede ser ni siquiera relacionado, pero con la que tengo un acuerdo de actuación. No necesariamente, vamos a ver un par de slides más, vamos a tener un acuerdo de actuación conjunto. Y casos en el que se presume el acuerdo de actuación. Pero lo vamos a ver. Entonces, primero tenemos claros los números, y luego vamos a ver cómo llegamos a los números. Vamos a tener que sumar una parte. Bueno, existe la posibilidad de que la CNF determine qué hay que se influye decisivamente en la administración, en ciertos casos, en particular que determinen, considerando la distribución y dispersión de las propiedades. Usted puede ver, mira, por la estructura que hay acá, si bien puede ser que no se cumple exactamente con esos números, pero podría ser que haya que se influyan decisivamente en la administración. En ese punto, esta es una facultad que la CMF no utiliza, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, no la ha ocupado mucho, pero sí en los últimos años la usó por lo menos 2 veces, ya cuando se hicieron consultas de sociedades cuya propiedad estaba muy atomizada, en 2 casos, la SQM, además de estar atomizada, tiene series de acciones y serie con preeminencia en control, entonces son casos más complejos, y en la clínica Las Condes, donde hubo ahí una compra de acciones que hizo que justamente un accionista llegara a cerca de un 28% y era individualmente el que más tenía. Entonces ahí el grupo de médicos, estaban personas, le dijeron a la CMF, oiga, pero aquí hubo una toma de control, entonces esta compra no la pudo hacer por fuera, tendría que haber sido a través de una OPA, la que lo va más adelante. En estos 2 casos, la CMF hizo uso de esta facultad que básicamente es poder interpretar que a pesar de que en una situación cuando uno aplica todas estas reglas, by the book, uno dice, estamos frente a alguien que ejerce influencia significativa, la CMF, mirando el contexto de propiedades en sociedad, determinó que a pesar de que era el que tenía más de un 25, no había otra persona que tenía más que ese porcentaje, que se sumaba a todos los que tenían más de un 5%, no se pasaban del otro accionista, o sea, la A se cumplía, la B se cumplía, no se cumplía, la B tampoco, por lo tanto, si uno miraba las definiciones, estaba frente a alguien que ejercía influencia significativa, la CMF hizo uso de la facultad de transacción, es decir, ok, si uno sigue las reglas, es alguien que ejerce influencia significativa, pero mirando cómo esta estructura de propiedad y la dispersión que hay dentro de esta compañía, llegó a la conclusión de que no eran los controladores, que no ejercía influencia significativa y no controlaba esa sociedad. Todos estos casos que vamos citando, de conclusión, se los mandamos por si acaso y los tienen ahí en un sitio. Se lo leyeron, ¿cierto? Con mucho interés en esta verdad. Control. Profesor, disculpe, Joanina Herrera,
de Talca. ¿Esa determinación de la CMF es solamente requerimiento de parte? O sea, hay, digamos, un accionista que hace esa consulta, no sé, o los directores, o quién va a vender o comprar, ¿solamente opera a petición de parte? No necesariamente, o sea, la ley en ninguna parte dice que tiene que ser solicitado, solamente está como suma la letra C cuando lo determine la CMF. No conozco yo al menos casos que la CMF de oficio, porque leyó en el diario, porque vio una apelación, fue y hizo una interpretación. En ambos casos fueron a solicitud y en un caso la misma compañía, se fue la misma compañía la que fue a preguntar antes de hacer la operación, y en el otro caso fue a raíz de un reclamo de un grupo de accionistas minoritarios que tenía una interpretación distinta, o sea, ellos interpretaban de que aquí se había tomado control y que por lo tanto esa adquisición se tendría que haber hecho a través de una OPA, ¿ya? Y empezaron a reclamar sobre ese punto y resolviendo ese reclamo, la CMF hizo esta interpretación. Pero en teoría podría perfectamente de oficio, digamos, en la serie de notificación y cosas por las que la CMF, en el caso social animalista, se podría enterar de cambios de propiedad que podrían gatillar un cambio de control. Eventualmente la CMF nos hizo revisión, sí podría de oficio también decir, oiga, pero aquí usted compró y se pasó y debió haber hecho una OPA o al menos el cambio de control, y podría interpretarlo de oficio también. El revés también, cuando yo le tengo un control y el señor puede decir que también podría ocurrir que uno aplicando estas reglas asuma de que hay un cambio de control y la CMF empiece a tener una versión un poco. Eso sí no tenemos. Ahora. Controlador, estábamos viendo controlador. ¿Quién es el controlador de una sociedad? ¿Y qué pasa con el control? ¿Qué es el control? Nosotros tradicionalmente asimilábamos estos dos conceptos. ¿Qué es el control? ¿Quién tiene el control de una sociedad? El controlador. Y al menos convencionalmente en los contratos, como siempre cuando definía para efectos del contrato, la una de las partes, uno define qué es el control, uno pone que se entiende por control, la definición siguiendo el control sigue la definición de controlador contenido en la ley de mercado de valores. Entonces, ¿cuándo hay control? Cuando se cumplen los requisitos para ser controlador. Esto es lo mismo hasta el día. Ahora, el año 2016 se nos enredó un poco una cosa, porque la CMF, en ese tiempo todavía SBS, dijo, control no es un término definido en la ley. Efectivamente, a veces uno se extraña de que no esté tan familiarizado con la ley de mercado de valores, quizás está convencido que el control, y cuando hablan las tomas de control y todo eso, el control está definido en la ley. No lo definen. La ley establece los requisitos para ser controlador, que se considera controlador, pero no define control. ¿Y qué es lo que dijo la CMF? Cuando hay control, si algún accionista puede asegurar la elección de integrantes del directorio en una cantidad y calidad suficiente para que ellos puedan dominar la toma de decisiones, se puede considerar que dicho accionista detenta el control de esa sociedad. Cuando nosotros veíamos las sociedades, la definición de controlador, ¿verdad? Tengo la mayoría de los votos y designo a la mayoría de los directores. Acá, la universidad decía, puede elegir directores en una cantidad y calidad. No dice mayoría, dice cantidad y calidad suficiente para que puedan dominar la toma de decisiones. Y aquí si alguien se atreve a hacer algún comentario, ¿o qué le parece?
cuando me dicen, puedo elegir una cantidad y calidad. Bueno, si puedo elegir la mayoría, yo creo que no hay duda que, o no es que no haya duda, es bastante claro que uno podría sostener que el control, ¿verdad? Que detento el control. Pero esto me está dando a entender que una cantidad puede ser menos que la mayoría. ¿Qué significará calidad? La cantidad y calidad es un poco lo que es. ¿Sí? Claro. Yo pensaba que le van a decir que yo tengo la capacidad de ser súper poderoso para poder o sea, que sabemos de todos los números. Sí. ¿No? Que estoy en la universo, si soy abierto en mi vida, tengo una acción, una acción para hacer. Yo creo que tengo que una manera de desear, o sea, el número de la cantidad, la calidad, la dificultad, la cualitatividad perfecta para que pueda configurarse el sistema. ¿Y cuál sería el caso? De la minería. Una persona familiar, ya, no sea padre de todo y sepa que tiene con la cantidad y con la calidad, decir que tiene redes académicas, de resistencia, de experiencia, etc. Y que significa que ¿cómo lo mido eso? Porque yo elijo directores, ¿ya? Son 7 directores, yo elijo 3. Pero ¿qué? Yo tengo la capacidad de elegir a 3 directores que son tan potentes que dominan la toma de decisiones, pero eso se está refiriendo usted. Y que probablemente. ¿Y cómo mido eso? ¿Qué me estoy refiriendo? Ya, podría ser. No, cuando dices de una calidad, ¿a qué se refiere? Porque a mí, mandan una vez como eso. Yo soy el patriarca de la familia, qué sé yo, ¿ya? Y todo me renta, que sigue. O imaginemos que yo nombro el directorio a la reina Isabel. Entonces uno podrá decir, la reina Isabel y el príncipe William son igualmente directores, su voto vale por uno igual que el resto, pero todos sabemos que cuando la reina Isabel dice no, es no. Pobre el que no te ama conmigo. ¿Será eso lo que se nos sean los directores que a su vez abajo de alguna manera ven una línea tan mayor de los hermanos menores y abajo todos con la administración. Entonces ahí podría haber quizás una influencia patriarcal donde los hijos tienen que no sea yo todo eso a lo mejor lo debería. Estamos hablando de cuestiones jurídicas, técnicas, una cosa bastante. Cuando lo tengo bien a la práctica, me enredo. Otra vez la cabeza. ¿Quién quizás? Y esto pasó unos años. O sea, en el mundo de hoy, yo le digo a una persona que tú vales más que esta otra. Oye, los dos somos directores, los eligieron. Sí, pero yo soy director, pero él es director. ¿Qué me está diciendo que vale más que yo? O sea, mira, él domina las decisiones. ¿Por qué? Yo soy un. Claro, no hago nada, pero todo esto fue un enredo porque te llevan al término práctico. A ustedes les iban a venir a preguntar. El cliente quiere comprar acciones y yo tengo que hacer una obra, ¿no? Entonces me voy a decir, a ver, veamos si va a tomar el control. Entonces yo ya tenía súper claro que más de la mayoría, que el 25%, que el 40%, que todos mis cálculos, ¿sí o no? ¿Ah? Lo del esposo, yo tengo que tomar.
Porque como yo voy a, antes de terminar aquí al director que tú puedas poder elegir, va a ser una calidad tal que va a poder incluir las decisiones del directorio. Esa era la definición. Esa es la definición. Como decíamos, nosotros agarramos la definición que vimos en el ensayo anterior, cuando un cliente nos decía, oiga, queremos comprar estas acciones, tengo que hacer una OPA y toma de control, mucha espera. Miramos, calculamos y la respuesta era sí o no. Y director va a elegir. Acá, no, acá tenía que ver, porque parecía ser que la cantidad y calidad, entonces, bueno, porque al final lo que la ley, o sea, el CMF dijo fue, no hay una definición legal, y se fue como el sentido natural y obvio de las palabras que la RAE, y hablaba de la preponderancia, la dominancia en la toma de decisiones, ¿ya? Y luego decía, bueno, en una sociedad, ¿dónde está la dominancia en la toma de decisiones? En su directorio, que es la administración. Y siguiendo esa línea, por ese párrafo final que hace esa conclusión diciendo, bueno, entonces quien controla es quien tiene esta capacidad de designar a los directores una cantidad y calidad suficiente para preponderar en la toma de decisiones. Más del 50% pareciera ser que siempre va a estar. Entonces, el problema es que hay por influencia significativa. Si yo era una accionista que iba a adquirir un 40% de una compañía, si yo aplicaba la definición de controladores del test, decían, bueno, sí, ya, todas las causales, las excepciones, entonces decíamos sí. Si yo aplicara esa definición, estaría siendo controlador, pero quizás no estaría tomando control bajo este concepto. Quedamos efectivamente en un limbo. Entonces la respuesta de los clientes era, mira, no es claro. Si queremos ir a preguntar a la CMF. Bueno, ahí podría estar. Tengo parámetros objetivos, el director haciendo el trabajo de tengo los votos suficientes para mandar al presidente que vaya a el tema que tenga el voto que más pesa. Eso sería como el voto de mejor calidad para el Yo creo que tal vez el único caso que uno podría reconocer una ley de calidad sería el del presidente, si es que conforme a estatuto tiene voto dividente. En el caso de empate, el voto del presidente decide. Eso podría ser. Pero el concepto en general, yo me quedo con la idea de que si uno de ustedes me dice, voy a comprar la sociedad, el 23% de la acción. Yo diría, bueno, no es controlador. No es controlador. Pero adquiere el control. Y ahí es donde viene mi susto, que en esta interpretación, alguien puede decir, mira, por el 23% tú vas a poder elegir 3 directores. Y los directores van a ser tú con tu amigote. Y van a llegar los 3 bacanes y nadie se atreve a decir que no, ustedes van a hacer y deshacer y van a decir todo. Son 3 directores súper poderosos. Ya, pero ¿cómo defino quiénes son esos directores de esa calidad que van a dominar la toma de decisiones? Es difícil. Es una cuestión bastante más subjetiva. Entonces, ¿cómo digo eso? Porque tú eres muy power. Como poco agarrable. Entonces, ¿cómo es? Sí, tenéis que hacer una OPA. ¿Por qué? No, yo eres muy power. Ya, pero si este de Milucho lo hace, no, a ese que sea lo mismo. Ese en ningún caso tomaría el control, pero tú sí. Profesor, por el año de beneficio, se me ocurre que está entrelazado con el tema de la influencia y el tema de corrupción. No, era más bien Caso de socio. sí, que había un señor que era muy power. Mira, que a veces Esos chiquitos que suenan, pero son preguntas que son una expresión. hasta cerrar el chat. No, está Se llegan Ah, es que no se encuentre. Bueno, todo esto, luego yo evoluciono un poco, pero todo esto, ¿por qué les quiero hablar? Porque esto estuvo vigente, esta sesión nosotros la hicimos, más de una vez con esta norma vigente, entonces al final era una complicación porque mira, no tengo cómo darte una solución clara de cuándo se toma el control o no. Luego, el año 2019, estamos en pandemia, la CMF
vuelve a ser aplicable el concepto de controlador contenido en el artículo 97 para determinar contenido. Entonces aquí vuelve atrás y dice, y en realidad, ¿cuándo hay control? Miremos la definición de controlador, la que vimos en detalle. Entonces, para saber si estoy tomando el control, ¿qué es lo que veo? Veo los requisitos para ser controlador. Es decir, si me transformo en controlador, quiere decir que estoy tomando el control. Este era un caso en que existía influencia significativa. No eran aplicables las excepciones contempladas, las concepciones que vimos a los que tienen el sistema. Entonces, la CNF puso esta facultad de la regulación de determinar que una persona o un grupo de personas, pese a detectar el 25 o más, no ejercía influencia decisiva en la administración, tomando en consideración la distribución y dispersión de la propiedad. Eso era lo que trataba de su oficio. Ahí la CNF usa su facultad de decir cuándo hay o no controlador, pero lo que era importante para nosotros es que en el acepto de este razonamiento vuelve al concepto que teníamos antes, que es control, sigamos la definición de controlador del artículo 97. Entonces estamos en ese mundo ahora. Vamos a hablar de la toma de control. ¿Qué tengo que considerar, tener como referencia para la toma de control? La definición de controlador del artículo 97. Entonces ya sabemos, o más o menos, tenemos idea de qué es una toma de control. Es el control y luego yo voy a tomar el control de una sociedad. Veamos en términos generales y rápidamente la toma de control en una sociedad que no es una sociedad anónima abierta. Les adelanto que luego veremos la toma de control de una sociedad anónima abierta que tiene la exigencia legal de hacerlo por la vía de una OPA. Pues ahí nos vamos a meter al mundo de las OPAs. Cuando la toma de control es en una sociedad que no es una sociedad anónima abierta, no hay obligación de hacerse una OPA. ¿Podría hacerlo voluntariamente? Sí. Acopa las normas de la ley sobre las OPAs, pero no es obligatorio hacerlo. ¿Se acuerdan ustedes cuál es una sociedad anónima abierta? El 10% está en manos de una persona, en este caso se cree Ya, bien, se han pasado las cosas. Pero mira, antes esto solo para que lo tengamos claro, porque estas son discusiones que han ido cambiando. Ley de sociedades anónimas. Son sociedades anónimas abiertas aquellas que inscriban voluntariamente o por obligación legal sus acciones en el registro de valores. ¿Ya? Primero, esto ha ido cambiando. Bueno, no sé cuándo yo estudié Derecho, hace como 1000 años, la definición era nada que ver. Entonces, ¿cuándo es una sociedad anónima abierta? Sus acciones de la sociedad anónima abierta están inscritas en el registro de valores. Ya sea que las inscribió voluntariamente o las inscribió por exigencia legal. El registro de valores es el registro
que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, donde se inscriben, entre otras cosas, los valores de oferta pública. Uno, para poder hacer oferta pública de un valor, tiene que inscribirlo en el registro de valores. Y la ley del mercado de valores, el artículo 5, dice que se debe inscribir en el registro de valores. Y entre otros, se deben incluir las acciones de sociedades anónimas que tengan 500 o más accionistas. 500 accionistas. O acciones de una sociedad en que al menos el 10% de su capital pertenezca a un mínimo de 100 personas. Entonces puede ser que no tenga 500 accionistas, pero si el 10% del capital le pertenece a 100 personas, está obligado a tener. Y ahí está la regla que se excluyen para este cálculo de 100 personas el 10% y todas las personas que tengan ese mismo porcentaje, o sea, que tengan más del 10%. Entonces, cuando estamos en el mundo de las sociedades anónimas abiertas, estamos pensando en aquellas sociedades que tienen su acción inscrita en el registro de valores, ya sea voluntariamente o porque cumplen con estos requisitos. Si no siguen nunca, una CPA y supero el rango de del 10%, se debe inscribir. me tengo que quitar más. Hay que registrarla. De hecho, la ley de las SPA no es expresa. Y en las comanditas por acciones también. Y me registro como y cada día tengo que transformar. Pero yo creo que se transformaban, pasaban a ser ciudadanos abiertas. Quedan pocas, pero hubo casos de sociedades comanditas por acciones que tuvieron que colegio. Más bien, o más de algunos de los colegios lo que hicieron fue pedirle de vuelta la acción a los papás y les pero efectivamente en las comanditas por acciones, con más de 500 acciones, pero son acciones, los valores que se inscriben en este número son acciones. Una sociedad de responsabilidad limitada lo inscribe acciones porque su capital no se divide en unidades que sean valores que se puedan ofrecer públicamente. Ahora, una limitada en teoría sí podría como sociedad inscribirse en el registro de valores porque va a emitir otros valores. Bueno, pero ya no estamos a otro lado. ¿Cómo tomo el control de una sociedad? Y aquí vamos a ver, en el caso de las que no son sociedades anónimas, estas las formas más habituales de tomar el control de una sociedad. Una, con un acuerdo de actuación conjunta, un pacto de accionistas. Eso está definido en el artículo 98 de la ley de mercado de valores. Acá yo no estoy. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Yo tengo el 22% de la acción. Andrea tiene el 22% de la acción. No somos controladores. Estamos bajo el 25%. Olvidémonos de la facultad de la CMF global. Estamos bajo el 25%. Yo no soy controlador, la Andrea no es controladora. Pero ellos ahí sí, Andrea. Actuemos juntos acá. Actuemos con un interés común. Votemos de la misma manera. Pongámonos de acuerdo para elegir el director. Y digo, qué buena idea. Y hacemos un acuerdo de actuación conjunta. Vamos a tomar el control de la sociedad. Ninguno de nosotros compró acciones.
yo tengo las acciones que yo tenía, y no era controlador, Andrea tenía sus acciones que tenía, no era controlador, no compramos ninguna acción más. ¿Qué es lo que hicimos? Nos pusimos de acuerdo. Y pasamos a tener el control de la sociedad. Acuerdo de actuación conjunta es la convención entre dos o más personas que participan simultáneamente en la propiedad de una sociedad, dos personas que son accionistas, directamente, mediante la cual esta convención se comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de la sociedad o obtener el control. Y eso que ocurre súper habitualmente. Tenemos un conjunto de personas que, si uno los considera individualmente, no tienen el control. Yo solo, si yo no hablo con nadie y estudio solo, no me da para controlar la sociedad. Pero si me pongo de acuerdo o no, sí. Esa es una forma de tomar el control de una sociedad. Ahí en el artículo no está en mucho detalle en esto, se regula más. Pero dice en este artículo unos casos en que se presume el acuerdo de actuación conjunta. Por ejemplo, para revisar el resultado, entre una persona, esto habrá cambiado, su cónyuge. Si ahora estamos más. Hay varias normas que han puesto al cónyuge civil. Y su cónyuge o pariente hasta el segundo grado de responsabilidad o agilidad. Entidades que son un grupo empresarial, una sociedad de su controlador. Y se presume que hay acuerdos de actuación conjunta. A mí siempre me llama la atención, pero todavía está legal, todas estas presunciones en base a parentesco, como dice el mismo dicho, uno a los parientes no lo elige, uno elige a sus amigos. Yo creo que es mucho más, para mí, no legalmente hablando, yo podría presumir un acuerdo de actuación conjunta entre dos personas que son esos amigos del alma, que dan ayuda de corazón desde chico, que han llevado una vida juntos, a pariente, segundo grado de afinidad. ¿No cambiamos? Sí. Vale. Con mi cuñado. Entonces, se supone la ley, presume que yo tengo un acuerdo de actuación conjunta con mi cuñado. Segundo grado de... Y para ir todas estas cosas que ya... ¿Con tu suegro? Con mi sueño. Con mi sueño. No, mi sueño que quiero mucho. Pero póngase, porque a nosotros nos ha tocado estas consultas que nos hacen. Si no me hablo. Y pasa. Usted sabe perfectamente. Quizás tienen casos personales. Hay personas que se han casado y legalmente siguen casados, que la persona es su cónyuge, pero hace muchos años que no la ven. Incluso si no tuvieron hijos, menos aún. Y hay personas que luego tienen una vida con otra persona con la que conviven, que son su pareja, con ella, con la que vivo hace años juntos, llevamos una vida, no hay presunción. Pero con esta persona, con la que hace muchos años que no veo, y peor, y con su hermano, se presume, bueno, están en la ley. Todas estas presunciones son simplemente legales, pero es una lata estar en la presunción de una persona que uno ni siquiera sabe si tiene acciones en la misma sociedad que usted. Bueno. Antes de pasar a la serie, estar ahí en las slides porque dice acuerdo de actuación conjunta, pacto de accionista. Y es hacer ahí un poco la presión. ¿Y tú habías hecho ahí? Quiero leer. Me había hecho una pregunta hace un rato de si había obligación de ser públicos los acuerdos de actuación conjunta. Uno tiende a pensar como en el acuerdo de actuación conjunta sinónimo de pacto de accionista, y no necesariamente. ¿Ya? El pacto de accionista lo que sí tiene es restricciones a las transferencias de acciones. Cada vez que tú tienes un acuerdo con otro accionista en una sociedad con la cual ustedes pactan
ciertas limitaciones a la libre accesibilidad de las acciones. Por ejemplo, oye, nosotros hacemos un pacto accionista donde yo digo, Jerónimo, si yo quiero vender, no voy a ir a ofrecer a cualquiera, sino que te las voy a ofrecer a ti primero. Tú vas a tener una primera opción de compra y lo mismo tú haces a mí. ¿Ya? Eso es pacto de accionistas. Y eso sí hay obligación para hacerlos oponibles a la sociedad, que depositarlos en el registro de accionistas. Está en el artículo 14 de la ley social. Pero no hay ninguna norma que regule lo mismo respecto de los acuerdos de actuación conjunta. En la práctica, ¿qué ocurre? Es muy habitual que los pactos de accionistas contengan tanto las restricciones a las transferencias de acciones en que nos vamos a poner de acuerdo nosotros, como acuerdos de actuación conjunta si nosotros queremos que este acuerdo no solamente sea un acuerdo respecto a cómo vendemos nuestras acciones, sino que también nos estamos aprovechando de ver cómo controlamos conjuntamente esta sociedad, o quizás ni siquiera por un control, porque queremos aunar fuerzas y, por ejemplo, poder elegir un director. ¿Ya? Entonces, puede ser que los pactos de accionistas tengan tanto restricciones de transacciones como normas que permitan, de alguna manera, generar un acuerdo de actuación conjunta. Cuando las compañías no quieren que estos acuerdos de actuación conjunta sean públicos, al menos en su contenido completo, se hacen dos documentos por separado. Tú tienes un pacto de accionistas que depositas en tu registro de accionistas y tienes además, por el lado, un acuerdo de actuación conjunta. Última precisión, en las sociedades anónimas abiertas y los emisores de valores, que voy a hacer una cerrada que tenga un bono, por ejemplo, tienen que hacer memorias anuales. ¿Ya? No sé si han visto las memorias, que son los tremendos libros. Bueno, esas memorias... Bueno, sí, eso es. Pero se hacían unos libros que se entregaban a las juntas de accionistas. Bueno, esas memorias tienen un contenido mínimo que está regulado. La CMF te dice cuál es el contenido mínimo y sí te obliga a informar en esas memorias cómo se ejerce el control y en caso que haya un acuerdo de actuación conjunta tú tienes que decirlo. No hay obligación de entrar en el detalle de cuál es el acuerdo, pero sí va a decir, en el ejemplo que está dando José Miguel hace un rato, ya, esta sociedad es controlada por José Miguel Carvajal y Andrea Díaz en virtud de un acuerdo de actuación conjunta que ellos tienen. Punto. Eso sí se va a saber en la sociedad que es. Pero lo que pasa es que, yéndome a la definición, que dos más personas, una convención, y que dos más personas acuerdan que hay un camino común. ¿Sí? Que esta convención puede no ser escrita, que incluso puede ser una conversación, un almuerzo. ¿Sí? Elijamos un director, ¿sí? Ya tenemos un pacto de 50. Y desde el minuto que eso lo tengo que transparentar, esa es mi pregunta, porque eso me puede significar que otro tenga que hacer una OPA o que deje de hacerla o que yo tenga que hacerla el día de mañana. Sí. Y algo tan trivial como elijamos un director puede significar el cambio del... Porque le entiendo, si elijamos un director, no sé. No, pero pero lleguemos a un... En el ejemplo que yo te ponía. Intentémonos elegir el director que nos falta. Si tengo 22 y 22, actuemos en la conjunta. Sí. Y lo vamos a hacer probablemente si estamos hablando... Esto es más relevante a la sociedad más abierta. Estamos en un mundo cerrado, pero en una abierta, si estamos hablando de 22 y 22, o sea, es raro que no esté escrito, pero podría ser que no esté escrito. Sí, por eso es tomar el control. Sí. Ahora, ojo, que en el ejemplo de José Miguel, 22%, 22%. Yo elijo 2 directores, él elige 2. Si nuestro acuerdo va a ser, oye, pongamos de acuerdo para entre los 2 elegir un tercer director, eso no es un acuerdo de actuación conjunta, porque nos estamos poniendo de acuerdo para ir a todas las decisiones sociales como si fuéramos una sola persona y con un idéntico interés. Nos estamos concertando solo para un fin específico, que es lograr sacar entre los 2 un solo director. Yo voy a tener mis 2 directores, él va a tener sus 2 directores y solamente en conjunto va a elegir un tercero. Entonces, esto es muy casuístico y pasando esto. O sea, que hay que tener los pactos de actuación conjunta súper caso a caso, hay que ver bien cuál es el espíritu de ese acuerdo. ¿Ya? Porque lo relevante para efectos del control es que este acuerdo sea justamente que nosotros actuemos como si fuésemos uno solo, con un idéntico interés frente a la compañía. Vamos a estar siempre alineados.
participar con idéntico interés en la gestión del servicio. Obtener. Bueno, pero en un caso de cómo puedo yo tomar el control por la vía de un acuerdo que se impuesto. Series de acciones. Ustedes saben que en una sociedad con el capital que se divide en acciones, puede establecerse en sus estatutos que existen distintas series de acciones. Y así pueden haber acciones que tengan algún tipo de imperativo, y la ley permite que otorguen ciertas series de acciones una preeminencia en el control. Entonces yo puedo tener acciones que elijan un cierto número de directores. Entonces puedo hacer por la vía de tener series de acciones controlar a una sociedad anónima. Porque tengo aquellas acciones, aquellas acciones que tienen esta preeminencia en el control. Ahí tienen un máximo de un plazo máximo de 5 años, eso está regulado, no vamos a estar hablando en detalle de la serie de acciones, pero es una vía por la cual yo puedo tomar el control de una sociedad. Entonces, estamos repasando estas vías de tomar el control, son las más comunes, para que no se queden con la idea de que el control solo se toma porque fui y compré acciones. Estamos hablando de junta, serie de acciones, hablando las series se deben liberar de una modificación de estatuto, una junta extraordinaria, accionista, y necesito el voto de 2/3 de las series afectadas. Vamos a hablar más adelante del derecho a retiro cuando se crean acciones preferentes. Hay derecho a retiro. Están en contra de esta decisión, porque disidentes. Recuerden que en la ley de sociedades anónimas hay ciertas materias relevantes que el accionista que no está de acuerdo, que votó en contra de esas materias relevantes, tiene el derecho a retiro. Si ganó la opción de aprobar esa modificación estatutaria, yo voté en contra, tengo el derecho a irme de la sociedad, entrego mis acciones y la sociedad me las paga. Está regulado cómo se calcula el derecho a retiro, el precio de las acciones, si se sale o no. La creación de serie de acciones sí da derecho a retiro. Otra forma, el aumento de capital. Hay una junta extraordinaria de accionistas, entonces tenemos una sociedad anónima, capital, 1 millón de pesos, dividido en 100 acciones, vamos a aumentar el capital a 2 millones de pesos, dividido en 200 acciones. ¿Qué pasa cuando se aumenta el capital? Ustedes se acordarán que en una sociedad anónima, cuando se aumenta el capital, los accionistas de la sociedad tienen este derecho de opción preferente para suscribir las acciones del aumento. Estas 100 nuevas acciones se las tengo que ofrecer antes que nadie a los accionistas existentes en proporción a las acciones que tienen. ¿Con qué se logra con esto? Que en un aumento de capital todos los accionistas van a tener el derecho a mantener su misma participación. Yo ejerzo mi derecho a opción preferente, suscribo las acciones que me corresponden y mantengo mi participación en la sociedad. Tenía el 82%, suscribo la opción preferente y sigo manteniendo el 82%. ¿Por qué pusimos ahí la renuncia de la opción preferente? Porque para que haya una toma de control, tiene que haber un accionista o más de un accionista que no ejerza la opción preferente y por lo tanto esas acciones se le ofrezcan a terceros, que puede ser un accionista o puede ser un accionista,
que suscribe y paga esas acciones y con eso aumenta su participación. Entonces nosotros, en nuestra sociedad teníamos 22 y 22%. Como seguían 100 acciones, verán que me salió fácil. Teníamos 22 acciones y 22 acciones. Se emiten 100 nuevas acciones. Entonces, voy a venir a derecho a suscribir 22. Yo suscribí mi 22, tengo un porcentaje. Andrea no suscribió su 22. Se ofrece y la suscribí yo. ¿En qué terminamos? Que yo tengo 22 más la del aumento, más, o sea, la que me correspondería a mí, más la que no ejerció Andrea, me quedo con 66 y la Andrea se quedó con 22. Sobre todo que no suscribió el nuevo aumento de capital. Entonces, después de este aumento de capital, porque Andrea renunció su derecho a acción preferente, Andrea que tenía el 22%, ahora tiene 12%, y yo, que tenía el 22%, ahora tengo el 23%. Haciendo la matemática, ¿no? Porque tengo 66 acciones de acción. Entonces, llego al control y supongamos que todos los demás números se dan y que nadie más tiene un control. O sea, quiero enredar más todavía el ejemplo. Pero bueno, hubo un aumento de capital, se renunció a los preferentes y yo tomé. En operaciones de manejo, sobre todo en sociedades cerradas, esta es una vía muy común. O sea, muchas veces vamos a ver que no es exclusivamente ni lo uno ni lo otro, puede ser un mix. O sea, puede haber un porcentaje de compra de acciones más un aumento de capital, donde el que me vendió acciones me dice que voy a cederte y no solamente renuncia, voy a hacer que, en este ejemplo, José Miguel me diga ya que voy a ceder mi derecho a opción preferente para que tú puedas empezar. La gracia del aumento de capital, a diferencia de la compra de acciones, es que los dineros como frescos le llegan directamente al asociado. Esto se ocupa muchísimo cuando tú quieres, por ejemplo, asociarte con algo, la Venture Capital, etc. Parten los socios, pero necesitamos ahora un gran inversionista que le demos espalda financiera a esto. Bueno, en vez de que nosotros lleguemos y le vendemos, porque queremos seguir en el negocio, un mecanismo que se usa muchísimo es el tema vía buscar un nuevo socio a través de un aumento de capital. Claro, perdimos el control, ahora tenemos otra persona que va a controlar, pero seguimos teniendo una participación súper relevante dentro de la compañía. Venta de acciones. Esa puede ser la más típica. ¿Cómo un control? La compra-venta. Compro la acción. Hoy el que tiene el 51% de las acciones, hoy se las compra. Con las acciones, ahora yo soy el accionista mayoritario, tengo la mayoría de los votos de la compra, tomo el control. Esto es un recordatorio de la norma de las juntas extraordinarias de accionistas, o sea, el acuerdo. ¿Sí? Cuando se vende más del 50% de los activos, o del 50% más del activo de una filial que representa al menos el 20% del activo, o cualquier enajenación de acciones que implique que la matriz pierda carácter de controlador. Junta extraordinaria de accionistas que tiene que ser aprobado en esta materia por los 2/3. Eso cuando una sociedad quiere vender, tiene el 51% de otra sociedad y quiere venderle esas acciones a otro, esta sociedad, la vendedora, requiere un acuerdo en junta extraordinaria de accionistas. ¿Por qué? Porque va a perder el carácter de controlador de esa sociedad. Esto solo con el control de la operación. No se olviden de que el vendedor, el que está vendiendo las acciones, si cae en alguno de estos requisitos, por seguridad, si pierde el carácter de controlador, tiene que tomar el acuerdo en público. Profesora, Sí. quiero hacer, mi nombre es José Ruiz Tagle, tengo una pregunta para la profesora Andrea. Es bastante
breve y corta, algo que me da curiosidad. Yo estoy viendo muchos temas de junta extraordinaria de accionistas y hay algo que no me queda muy claro. Básicamente es entender la razón de fondo por la cual nosotros tenemos que reducir las juntas de accionistas a escritura pública. ¿Cuál es la causa de la formalidad? Si pudiese contestarme, por favor, y con eso concluye mi pregunta. Hola, ¿qué dice Juan? José, Juan José, hola. No, mi nombre es José Rodrigo. Ese es José. dice José, Sí, no, eso porque está en la ley. Porque la sociedad anónima, por lo menos, ¿esto es una sociedad anónima o una SPA? ¿Qué están pensando? Específicamente una SPA. Ah, ya. Es que las SPA las pueden constituir y también modificar a través de instrumentos públicos protocolizados. No es estrictamente necesario hacer reducción de escritura pública. Sí tienes que protocolizar y luego hacer extracto en la misma, certificado por el mismo notario, donde tú protocolizas si es que es un instrumento privado o reduces a escritura pública en caso de que lo hagas vía escritura pública. Pero las SPA efectivamente no es requisito reducir a escritura pública. Tú puedes hacer modificaciones a través de instrumentos privados protocolizados. Ok, ¿y en el caso de la sociedad anónima abierta? Y sí, porque esas sociedades solamente se constituyen y modifican a través de escrituras públicas que después se extractan. ¿Ya? Y en el caso de las sociedades, para llegar a esa escritura pública, tú tienes que hacer una junta de la que tú levantas acta, y esa acta luego se reduce a escritura pública. ¿Alguna razón en particular? No, es que para estar claro, estamos hablando de una junta de accionistas, junta extraordinaria. La junta extraordinaria de accionistas, una materia que es propia de junta extraordinaria de accionistas es la modificación de estatutos. Por ley, por la ley de sociedad anónima, la modificación de estatutos debe constar en escritura pública. Entonces, una modificación de estatutos se acuerda en junta extraordinaria de accionistas cuya acta debe reducirse a escritura pública, de la que se hace un extracto y ese extracto se inscribe y se publica. Entonces, ese es el mundo de las modificaciones estatutarias, requisitos legales. Ok, muy amable, gracias profesor, profesora. Ya. Otras materias no es necesario hacer escritura, pero se pide muchas veces para dejar constancia de esto, para dejar una prueba más fehaciente. Pero efectivamente puede hacer eso. Ya, entonces en la venta de acciones, si el que vende en una sociedad tiene que abordarlo en el punto extraordinario de accionista. También da derecho a retiro al accionista disidente. Se venden las acciones, se requiere el voto de los 2/3, pero puede haber algunos, si no hay unanimidad, alguien que esté en contra, tiene derecho a retiro. Fusión. Se fusionan dos sociedades. No sé si a ustedes les ha tocado hacer fusiones. Acá, supongamos por un momento que hay una sociedad que se incorpora a otra, entonces se fusionan y hay una sociedad que es la absorbente, que es la que subsiste, y otra que es la absorbida, se disuelve. O sea, hay dos sociedades y se juntan. Podría ser una procreación y se crea una nueva, también puede ser esa fusión. Pero cuando hay una fusión de sociedades, los accionistas de cada una de las sociedades que se fusionan reciben acciones de la sociedad subsistente o de la que se crea si se crea una nueva. Para esto se hace un informe pericial, se hace una relación de cancha. Resultado de una fusión puede ser que alguien tome el control de la sociedad. Alguien que sí sea el controlador tome el control de esa sociedad. También es una materia que da derecho a retiro. Hay un acuerdo que tiene que haber un acuerdo de fusión, balance auditado de las dos sociedades, o de las dos que se fusionan. Normalmente,
Y los informes periciales, establece cuál es el valor patrimonial, se hace un nuevo balance, se hace la relación de canje, cuánto le corresponde a cada uno, entonces para hacer una fusión. Entonces, producto de una fusión, se reordena la distribución del capital accionario de la sociedad que resulta, y puede ser que efectivamente haya cambios de control, una toma. Toma de control ahora en una sociedad anónima abierta. ¿Sí? Muy corto. Pues muy equivocado, pero en realidad me da la impresión de que el tacticismo dentro de las tomas de control en la sociedad anónima cerrada es más bien los derechos que le generan a los accionistas minoritarios, justamente por una ausencia regulatoria. Entonces, no habría mucha incidencia práctica, por ejemplo, en este SPA que haya un accionista que tenga. Yo entiendo que esto sí opera por son empresas que transan en bolsa, por fe pública, por cómo manejan las cosas en la empresa, pero no sé si es que esto realmente, o sea, es que no me eviten estudiarlo dentro de la. Pero tiene una ausencia como factor regulatorio. Hay algo más que se le va a estudiar fuera como el general para los accionistas minoritarios, que son particularmente los derechos a retiro. Va incluso que probablemente, bueno, hoy en día todas las sociedades por acciones, muchas no tienen director. Entonces ya por definición hay algunas que podrían quedar fuera, que es el hecho de, por la descripción del controlador, que es que puede asegurar la mayoría de los votos juntas y la mayoría de los directores. Entonces, sí, pero estás leyendo la presentación. Sí. Porque la ley es un poquito más larga. También son quienes lo han dicho. Ya, perfecto. Pero está bien. No, pero tienen toda la razón. O sea, el tema de la toma de control, la toma de control, ¿verdad? Y la regulación de la OPA es especialmente relevante en las sociedades anónimas abiertas, no tanto si en las cerradas. Y en las abiertas, principalmente por la existencia de accionistas minoritarios. O sea, hay personas que no tienen ni voz ni voto y las arrastran. Sí, de acuerdo. Entonces, es así. O sea, lo principal, o sea, la gran relevancia en realidad es el control, al menos para el sistema cerrado, es justamente lo que genera básicamente para regular el derecho de retiro. Que no en todos los casos. Pero tú tienes razón, en las sociedades anónimas cerradas no hay un estatuto o no hay una regulación de toma de control. O sea, no hay normas que establezcan derechos de protección específicos a un minoritario porque hay un cambio de control en una cerrada. Eso no hay. Pero sí lo que estamos haciendo, o sea, la toma de control se va a poder hacer a través de distintas vías. Y algunas de esas vías tienen impacto o gatillan ciertos derechos para minoritarios y otras no. Por ejemplo, si en una cerrada hay una toma de control por acuerdo a actuación conjunta, el minoritario, nada que hacer, no tiene ninguna estatus de protección especial. Si el cambio de control lo vamos a hacer vía aumento de capital, no va a haber ningún problema y el minoritario también, salvo su derecho a opción preferente, poder suscribir y no diluirse y mantener su misma proporción en esta nueva sociedad con capital más grande, no tiene ninguna protección especial. Si lo vamos a hacer a través de una fusión, ya ahí la ley dice, ok, yo te doy derecho a retirarte a esta compañía, o sea, lo mismo si es a través de venta, de una sociedad que tiene abajo la sociedad que se le da las acciones, aguas arriba, también derecho a retiro si esta venta de más del 50% del activo. Entonces, hay que ir mirando caso a caso si la forma en la que tú vas a materializar gatilla o no un impacto para el minoritario. Y esto muchas veces, o sea, al final, ¿cuál alternativa se elige? Tiene que ver con la realidad del negocio, muchas veces tiene que ver con aspectos tributarios y muchas veces también con costos. Si yo voy a tener que estarle pagando derecho a retiro a los minoritarios, es un costo extra. Y si él lo paga la sociedad, es un punto extra a analizar para ver cómo vamos a ejecutar el cambio de control. No, está buenísimo. O sea, claro, lo que pasa es que no quiero decir que no tenga importancia en las relaciones en la
cerrada. Y es evidente que la hay mucho más tiempo, actúa, cosa que no ocurre en realidad en la norma cerrada. Bueno, ahí sí ya no hay más sentido que al final es poder anticiparse también en aspectos financieros las eventuales salidas de los otros accionistas de la sociedad. Cambio automático. No se me olvida que fue la pregunta, está súper bien. Pero en realidad la gran importancia también es poder ver implicar a la sociedad con los derechos gratuitos. En algunos de los casos, en algunos de los mecanismos o formas con los que tú podrías tomar control, se te puede garantir un derecho gratuito. Eso siempre, ustedes cuando hagan, toca hacer como análisis de estructuras para materializar un negocio, tienen que ver eso, porque eso es algo que va a ser un costo para la sociedad, no lo paga el que está tomando el control, lo paga la sociedad en bolsa para poder darle derecho a la empresa. Entonces, es un elemento más a que tengan presente. Lo mismo lo de los quórum, hay cosas que vas a poder aprobar por mayoría simple y otras que van a requerir quórum de 2/3, entonces ya no basta quizás con que llegas al 50%, sino que tienes que ser capaz de tener los votos para eso llegar a los 2/3. Ya, y ahora nos vamos a meter a la toma de control de la sociedad anónima. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, vimos qué es lo que es el controlador, vimos qué es el control, que eran los conceptos básicos para saber cuándo se aplica todo lo que vamos a ver ahora. O sea, no nos olvidemos de esto, porque lo vimos al principio, tengamos siempre en mente. Estamos hablando de la toma de control. Y ya sabemos lo que es control. Vimos someramente cómo operarían alternativas en una sociedad anónima que no es abierta, que básicamente no hay mucha regulación, no hay tanto que preocuparse en términos de copas, que vamos a ver, de la información que hay que entregar. Entonces ahora vamos a ver la toma de control de una sociedad anónima abierta, donde sí es de especial interés del regulador el tratamiento de estas tomas de control. Años atrás, estoy hablando de hace algo más de 20 años, no existían estas normas. No existían, incluso la ley de OPA, pero que ahora están en la ley de mercado. ¿Y qué pasó? Que en algún minuto se dieron cuenta que se producían cambios de control en una sociedad y había un grupo de accionistas minoritarios, cualquiera de nosotros, por ejemplo, con el caso de la madre, de la ciudad Juanita y todas esas cosas, pero no hay cualquier persona, cualquier persona que invierte su plata, tiene un peso en una compañía, compró acciones, puede ser una inversión para él muy relevante, pero que dentro del contexto de una gran corporación, como normalmente puede ser una sociedad anónima abierta, hay que decirse de IPSA, esta persona que tiene parte importante de su patrimonio en esto, no tenía voz ni voto. Estas operaciones pasaban y él veía cómo el controlador le vendía el control a otro, se ganaban premios salvajes, ¿cierto? Y veía que todo esto pasaba. Y una sociedad en la que yo invertí, que era de una persona, ahora de otra persona, se llevaron una ganancia. Y pasaba ahí. Entonces, se reguló. Por ejemplo, el año 2000. Y se establecieron estas exigencias. Entonces, dentro de una serie de normas, después hubo otro grupo de normas por el 2010, pero son normas para básicamente proteger a cierto grupo, proteger a los minoritarios, ordenar estos procesos. Entonces se reguló la toma de control de una sociedad abierta. Unas obligaciones de formar, unas obligaciones de seguir un determinado procedimiento, que se trae la OPA, y con algunas restricciones al que toma el control, a la sociedad, y esto es lo que vamos a ver ahora. O sea, hay una parte bien regulatoria, que lo vamos a esbozar, le vamos a montar, pero lo vamos a echar en detalle los requisitos
las menciones del aviso y todo eso, porque eso está ahí en la ley, no tiene nada. Pero sí queremos ir comentando cómo es el proceso, lo más importante, y las dificultades o cuestiones que se van presentando. Andrea, de la sociedad ha habido. Oye, lo primero, y algo que quizás siempre genera mucha confusión, es que esto de las tomas de control está regulado en dos partes en la ley de mercado de valores. ¿Ya? Está primero en el artículo 54, que es lo que se llama de la información de toma de control, y después está en la parte donde se regulan las OPAs. Entonces ahí siempre hay mucha confusión de cuál es, porque uno es excluyente del otro. Eso es lo primero que les quiero aclarar. ¿Ya? Las normas sobre información de toma de control, es decir, cuando yo tomo control solamente tengo obligaciones de reportar, aplican en la medida que yo no esté en una situación en que tenga que ser OPA. Si yo estoy en una situación en que tengo que hacer una OPA, yo voy a aplicar el título de las OPAs y no voy a mirar el 54 ni esa regla. Porque esto siempre genera mucha confusión. Entonces, artículo 54 de la toma de control, de información de la toma de control, solo lo aplico cuando no esté en situación de OPA, porque si tengo que hacer OPA, eso ni lo miro y me voy derecho a las normas que regulan la OPA. Entonces, lo primero, vamos a partir por lo del 54, que es la obligación de toma de control. Entonces, esto tiene un título especial en la ley, que es el título 9 de la Ley de Mercado de Valores, y básicamente lo que nos dice la ley es que toda persona, de manera directa o indirecta, que esto siempre se ha repetido, o sea, nunca se olviden de que aquí tenemos que mirar lo que tenemos directamente como lo que podamos tener indirectamente también a través de otras sociedades. Toda persona que pretenda, o sea, que tenga la mera intención de tomar el control de una sociedad anónima abierta, cualquiera sea la forma de adquisición que haga de las acciones, deberá previamente informar este hecho al público en general. Entonces, si yo quiero tomar, tengo la intención de tomar el control de una sociedad anónima abierta, antes de hacer esa toma de control, yo tengo que hacer una información de esta intención que tengo yo al público en general. Y luego la misma norma nos dice que para estos fines, o sea, ¿cómo yo hago esta comunicación de la intención de toma de control? Dice, bueno, el que pretende tomar el control tiene que enviar una comunicación escrita a la sociedad que pretendo controlar, que lo que digamos es como la target, así como la sociedad objeto de la toma de control. Se le manda una comunicación a esa sociedad que yo quiero controlar, informándole de la intención de toma de control, a las sociedades que a su vez sean controladas por esa sociedad. O sea, si esa sociedad a su vez controla a otras sociedades, mi comunicación va a la que voy a tomar el control y a las sociedades controladas por esa sociedad, a la CMF y a las bolsas de valores. Eso es lo que se llama la comunicación de la intención de toma de control. Pero no se queda ahí la ley, sino que no basta con que yo mande estas cartas, sino que además tengo que publicar un aviso de intención de toma de control en dos diarios de circulación nacional. Y además en internet, si es que cuento con, si es que yo, que soy la que pretendo tomar el control, tengo una página, soy una sociedad que tiene página web protectora y punto. ¿Dónde se regula todo este contenido de estas comunicaciones y del aviso de la intención de toma de control? En una norma de carácter general de la CMF, que es la norma de carácter general 104. Esta norma es como la norma madre de las tomas de control, porque vamos a ver que tiene dos secciones. La primera sección es la que regula justamente todo lo que tiene que ver con las informaciones de toma de control bajo el título 9, pero su sección 2 regula todo lo que tiene que ver con las informaciones, comunicaciones y avisos de las tomas de control a través de una OPA. Entonces vamos a ver que en una misma norma están regulados estos dos mundos, el mundo de la toma de control sin OPA y el mundo de la toma de control por OPA. En esta norma que se hace. Ahora la pregunta es,
La norma lo que nos dice es que si yo tengo esta intención de tomar el control, tengo que previamente informarlo a través de estos avisos y comunicación, pero previamente ¿cuándo? Y la ley lo dice expresamente, lo reguló la ley expresa, dice que tanto las comunicaciones como el aviso hay que hacerlos a lo menos 10 días hábiles antes de la fecha en que se cierra la operación. ¿Sí? El día que yo pretendo tomar el control, 10 días hábiles previos a esa fecha, tengo que hacer estas comunicaciones y publicar estos avisos. En el mismo día, pero a lo menos 10 días hábiles antes a la fecha en que yo voy a tomar el control. Tengo que cumplir con el requisito de que a lo menos 10 días hábiles previos a la fecha en que yo tome control, tengo que informar la intención de tomar el control. ¿Ya? Pero además, la ley dice que en todo caso yo tengo que informar esta intención tan pronto se formalicen las negociaciones que tienen por objeto justamente hacer esta toma de control. ¿Qué es lo que pasa normalmente en una operación de manejo de toma de control? Si yo quiero tomar el control de una compañía, la que maneja o que controla José Miguel, yo lo que voy a hacer es negociar con José Miguel, ¿no es cierto? Pues si yo, imaginémonos que yo no tengo ningún porcentaje de participación en una sociedad dividida en 100 acciones y José Miguel tiene 51. Entonces, si yo quiero tomar, a mí me interesa entrar a la propiedad de esta compañía, porque no quiero ser propietaria, yo quiero controlarla, bueno, yo tengo que hablar. O sea, es mucho más fácil que hable con José Miguel directamente, que es el que tiene 51 acciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente en estos procesos? Yo voy a juntar con José Miguel, decir, oye, estoy interesado en comprar tu compañía. José Miguel dice, perfecto. ¿Y en cuánto me la quieres comprar? Entonces yo probablemente voy a decir, mira, tengo que evaluarlo, para eso tengo que revisar la compañía, hacer un due diligence, ver, valorizarla. ¿Se puede servir de decir? Probablemente le voy a dar un rango de precio para empezar a conversar, decir, mira, entre esto y esto, pero tengo que poder hacer una valorización. Entonces me va a decir, ok, imagino que esto es algo que tiene que haber visto en la precisa. Hagamos un acuerdo preliminar de entendimiento de esta potencial operación, donde vamos a establecer ciertas reglas mínimas de cómo será esta operación si es que llegamos a cerrarla, y yo te voy a dar acceso a que tú puedas hacer un due diligence de la compañía para que termines tu valorización y con eso después podamos efectivamente hacer la compra de mercados. Entonces, como la norma que les decía que cuando yo tengo que hacer la información de toma de control, regla general, 10 días antes hábiles de que cerremos la compra-venta. Pero hace unos años atrás le agregaron esto que decía, oiga, usted tiene que informar tan pronto que formalice negociaciones o haga entrega de información de la compañía. Entonces, en este ejemplo, el día que yo firmo el MOU, donde estamos de alguna manera formalizando preliminarmente la operación, pero además, a través de ese documento, José Miguel ya me está diciendo que me va a dar acceso a la información de la compañía para que tú puedas hacer mis líneas. Yo, contra la firma de ese MOU, debiera informar al mercado que tiene una intención de toma de control. Entonces, aquí vemos cuál es la cronología. Formalización de negociaciones o entrega de información reservada de la empresa que yo quiero tomar control, me gatilla la obligación de comunicar y publicar los avisos de intención de toma de control. O sea, los contenidos tanto de las comunicaciones como de los avisos están súper detallados ahí en la norma de carácter general 104, es como una lista de todo lo que tiene que tener esa comunicación. O bien, si no pasó lo primero, si no hubo formalización de negociación o no hubo entrega de información reservada, que podría ocurrir, 10 días hábiles previos a que hagamos el cierre de la operación, la compra-venta de las acciones, yo debiera estar haciendo el reto. Y después, una vez que se ejecuta la transacción, porque todo esto es previo, se fijan previas que nosotros hagamos la operación por la que yo tomo, pero una vez que se ejecuta la operación,
yo en ese minuto también, dentro de los 2 días al día siguiente, tengo que hacer un nuevo comunicado y un nuevo aviso, los mismos diarios en que hice la publicación original, informando ya que esto se materializó. ¿Por qué? Porque los primeros avisos eran estos de la intención, o sea, yo estaba informando al mercado, mire, señores, tengo la intención de tomar el control de la compañía. Una vez que se cierra la operación, yo digo, ok, yo ahora ya sí tomé el control de esta compañía. No es tan fácil esta cosa en un momento, ¿verdad? Sí. Formalización de negociaciones. Porque esto es lo que nos van a preguntar a nosotros. Es decir, no, pero cuando se formalicen las negociaciones, chuta, me junté a comer con este otro señor, ahí estábamos ahí, nos entusiasmamos, te compro, ya, te vendo, qué sé yo, y agarramos una servilleta. Caso real. ¿Es o no? ¿Eso lo tengo que informar? Me puse la servilleta en precio y dije, mira, esto, eso estoy pensando. Esto es un ejemplo muy típico de los americanos, ¿no? Lo acuerdo en la servilleta, que siempre se supone que todas estas cosas parten porque los principales, los meromeros, se juntan en un restaurante muy bonito. Sí, ya, ok, ¿cuánto? Viene a $100 mil millones de dólares, ya, y ponen unas cosas en una servilleta y después se lo pasan a los abogados, oye, escriban esto, ya, no acuerdo. ¿Cuándo se han formalizado las negociaciones? No es nada fácil, yo no tengo, aquí no nos vamos a dar una respuesta en este minuto. Porque alguien tiene una empresa, bueno, estas son sociedades anónimas abiertas, que a veces cuesta más pensar en los ejemplos de nivel, pero a nivel de lo que uno puede ver todos los días, desde la compra de un auto, que hacen eso y yo le diga, está bonito el auto, ¿tú lo venderías? Bueno, si me pagan un buen precio, sí. Ya, pero ¿tanto lo encontraría un buen precio? Sí, así yo lo... No me puedo saber, ¿no? Pero me dejaría que un algo lo revise, para cachar si está bueno y vemos si hay alguna arreglo, si venden los malos. Sí, podríamos. ¿Formalizamos una conversación? Es súper difícil, es decir, cuando ya firmamos un MOU con cláusulas vinculantes, algo que sea. Difícil. Todo esto para decirle que, ojo, esta cuestión de criterio, de percepción, la norma está, el concepto está, pero cuando tenemos que llevarlo a la vida real, sí, recuerden que aquí todo esto que estamos hablando ahora es un escenario de no OPA. ¿Sí? Una consulta de la casa. Felipe por acá. Quería consultar respecto de si no se aplica la norma del Código de Comercio supletoriamente de la oferta y la aceptación a efectos de hacer toma de control o de formalizar la oferta. Pero tú dices para la adquisición de las acciones. Claro. Sí, pero igual en el caso de las sociedades se exigen realmente ciertas formalidades para la compraventa de las acciones. O sea, si va a haber una compraventa de acciones, tiene que haber en su minuto un traspaso de acciones, que es la formalidad que la ley y el reglamento establecen para poder adquirir la propiedad. Perfecto. Muchas gracias. Esto tiene que ver con esto de la formalización de negociaciones o entrega de información reservada. Tiene que ver un poco con lo que yo les estaba diciendo hace un rato, de cómo funciona esto en la práctica. No es que en la práctica yo llego un día y digo, ya, José Miguel, te compro y firmamos el traspaso. O sea, previo a eso, probablemente ahí pueden haber meses o un par de semanas al menos de negociación, ¿ya? Donde nosotros empezamos desde una cosa como una negociación muy incipiente, que ahí es donde uno dice, bueno, cuando yo formalicé ya que aquí puede haber un cambio de control. Y normalmente va a ser cuando se firme el MOU o algún documento que dé cuenta de que tenemos al menos la intención de llegar a hacer este negocio. Puede ser que se caiga, y hay muchas veces que las transacciones se caen, o sea, que parte MOU y se excluirías, pero después de valorizar la compañía no llegaste a buen precio. Eso puede pasar. Pero si nosotros firmamos un MOU, si me dan acceso a información no pública, porque claro, en las sociedades anónimas abiertas tienen que pensar que son compañías fiscalizadas. Que si ustedes se meten a la página de la CMF, van a encontrar un montón de información públicamente disponible, partiendo por su estado financiero. O sea, la información financiera de esa compañía va a estar disponible. La lista de quiénes son sus directores, sus directores principales.
memoria. La memoria, lo que va a contar los principales negocios, principales activos, etcétera, cuáles son las filiales, va a estar. Oye, los estados financieros siempre tienen información súper relevante respecto de dividendos. O sea, hay una nota en los estados financieros que se llama juicios y contingencias. De las compañías tienen que divulgar cuáles son sus principales juicios en curso. Entonces, claro, hay una serie de información con la que yo me voy a juntar con José Miguel y le voy a hacer el primer approach y me va a decir, ya, bueno, pero más o menos cuánto. Yo voy a tener un rango de precios porque probablemente, base a la información públicamente disponible de esa compañía, yo voy a haber hecho ya algún grado de análisis de cuánto yo creo que vale. Pero para poder terminar ese análisis, en la gran mayoría de los casos se va a requerir un due diligence más profundo y que yo acceda a información que no está públicamente disponible. Entonces, por eso es que, cronológicamente, cómo esto funciona, reviso la compañía, veo la información pública disponible, me hago más o menos una valorización preliminar, voy donde el controlador, le digo que esto le interesa, le pregunto si le interesaría, me dice, bueno, sí, pero ¿en cuánto estás pensando? No, mira, este rango ya sí puede ser, vamos a negociar ciertas condiciones bastante generales de cómo sería esta transacción y normalmente ahí va a venir dentro de ese módulo la cláusula de que va a quedar el cierre de negocio sujeto a due diligence, porque eso es lo que a mí me va a permitir hacer la valorización final y decirle ya, ok, este es el precio dentro del rango que probablemente está anotado. Sí funciona en términos prácticos, no en 100% de los casos, pero en la gran mayoría, o sea, nos falta el caso que sí, hubo uno que llegó y le dijo porque quería la compañía, le puso un precio, no hizo due diligence, y se la compró, sí, puede pasar. Pero en la gran mayoría de los casos diría que esa es la cronología. Entonces, la firma del MOU, muchas de las situaciones pareciera ser el hito que gatilla toda esta información de toma de control. Como les decía, esto que estamos viendo ahora, no se confundan, es en un mundo en que no estemos obligados a lanzar una OPA para poder tomar ese control. La fecha cierta, para ese caso, esa sería lo que pasa es que lo que te dice la norma es que tú reportas o haces estas información de toma de control 10 días antes de cerrar, o dice tan pronto, dice, y en todo caso, tan pronto se hayan formalizado negociaciones tendientes a lograr el control o tan pronto se haya entregado información o documentación reservada a la compañía. Entonces, regla general, 10 días antes de que hagamos la compraventa, pero si en cualquier momento del tiempo yo formalizo negociaciones que van a tener por objeto que yo llegue a tomar el control o accedo a la información reservada a la compañía, tan pronto eso ocurra, yo tengo que hacer esta publicación. Entonces te decía que en la práctica, el MOU, que es como la primera quizás formalización, si bien no es vinculante, es algún grado de formalización de esta intención de que lleguemos a un proceso de compraventa. Normalmente también es el que te va a regular y te va a gatillar que el proceso de due diligence. Cada uno asume un comportamiento serio en los agentes centrados. Hay hilos de la ley de quizás puede ser un poco ficción en realidad, pero este tema de las comunicaciones de intención de tomar el control no se ha usado en cierta medida para beneficios de ellos. Por ejemplo, o sea, si un gigante tiene la intención de hacer una compra de otra sociedad, realmente eso tiende a elevar la cotización de la compañía o... Sí, es que mira, vamos a ver que este capítulo no aplica tanto en las sociedades anónimas abiertas de verdad, ¿ya? Normalmente las sociedades anónimas abiertas, de verdad, etcétera, las tomas de control, lo más popular es que sean vía una OPA, ¿ya? ¿Cuándo vamos a estar en este escenario? Ahora vamos a empezar a ver los casos. Efectivamente pueden haber situaciones en que hay un cambio de control por adquisición de acciones y que no es que es obligado a hacer OPA. No me quiero adelantar mucho, pero básicamente va a ser cuando no hay premio de control, lo que vamos a ver después, ¿ya? O sea, si yo te pago un precio así como muy de mercado, no hay premio de control ni un algoritmo controlador, yo en teoría
bajo ciertos supuestos, vamos a ver que no voy a estar obligada para poder comprarte tus acciones que eres el controlador a lanzar una OPA. Las puedo llegar y comprar. Y en ese caso va a haber un cambio de control. No estoy obligada a hacer OPA y voy a estar acá. Ahí no se presta para hacer como un fraude al mercado. Exactamente. Después vamos a ver, otro caso es, por ejemplo, en caso de fusión. Fusiones están exceptuadas en las OPAs. Si yo tomo control de la fusión, no estoy obligada a, no tengo que, ahí no hay una obligación de OPA. Los aumentos de capital, no se me quedan tan mucho, pero vamos a ver que hay ciertos escenarios en los cuales tú puedes tomar control y que no hay obligación de OPA. ¿Verdad? Porque los minoritarios votan, porque tienen derecho a suscripción preferente. Si al final del día, estas normas de las OPAs, la simetría que están tratando de evitar es que hay un cambio de control de una compañía, que hay un premio por ese cambio de control y que ese premio no se comparta con el mismo premio. Ya, entonces, como les decía, en la norma de carácter general 104 tenemos toda la regulación de estos avisos de toma de control y sucesión, ¿no? Y vamos a ver que hay distintas como títulos dentro de esa sección, porque se pone en distintos escenarios de cambio de control. El primero es cuando dice, bueno, cuando hay una toma de control para adquisición de acciones, como les decía, puede ser que vamos a estar en este escenario, no, tienen que hacerlo por una OPA, ok, ahí viene regulado el detalle, el aviso, la publicación. Ya. Otro caso, pactos de accionistas. Ahí no hay adquisición de acciones, lo que comentaba José Miguel hace un rato. O sea, si tomamos control de una sociedad anónima abierta porque generamos un pacto, en ese caso no hay ninguna adquisición de acciones, no estamos en un escenario de OPA, podemos hacerlo, pero sí nos va a gatillar obligación de reportar. Y en este caso, cuando tomemos control por vía pacto accionista, porque estamos haciendo un acuerdo de actuación conjunta ahí en ese pacto que nos permite tomar control, las comunicaciones, sí tengo ciertas obligaciones que tú preguntabas, ahí sí voy a tener que en ese momento decir ciertas características generales de cuál es el acuerdo al que llegamos, por el que estamos tomando control. En esa comunicación vamos a tener que decir, mira, en virtud del pacto accionista, nosotros nos comprometimos a votar con idéntico interés en las juntas. Para eso nos vamos a juntar un día antes de las juntas de accionistas para ponernos de acuerdo y ver cómo vamos a votar, porque vamos a votar igual. Y ese cuando el control se toma por pacto, van a ver ustedes ahí en la norma general que el contenido es un poco distinto a cuando se toma control por compraventa de acciones. En el caso 1. Caso 1, compraventa de acciones. Caso 2, por pacto de acciones. Otra cosa que se regula en la norma es, bueno, que pasa muy comúnmente, es que, ¿qué pasa si la sociedad anónima abierta que yo la tengo acá, no hay ningún cambio en su propiedad, pero hay un cambio de control en el controlador, en la que está arriba? Si cambia el controlador de la sociedad anónima abierta, obviamente hay un cambio de control de la sociedad anónima abierta que va a ser indirecto, ¿no es cierto? Si cambió el controlador, si yo controlaba la sociedad, o una sociedad mía controlaba la sociedad anónima abierta y yo fui y vendí las acciones de esa sociedad controladora a José Miguel, yo dejé de tener el control. Si bien sigue siendo la misma sociedad, y yo le vendí las acciones de la sociedad controladora a José Miguel, yo ya no soy el controlador final. Ahora el controlador final va a ser José Miguel. Eso es más fácil. El caso es, tenemos una sociedad anónima abierta y este tiene el 80%. Ya. El controlador. Esta sociedad es controlada es de la Andrea. ¿Ya? Que tiene el 100%. Ya, entonces, ¿quién toma la decisión acá? Andrea. Andrea tiene el 100% de las acciones de esta que es el controlador. Y un día, Andrea me vende a mí. Entonces ahora soy yo el controlador. Entonces, en la sociedad anónima abierta, ¿cambió el controlador? No. O sea, la entidad, el root controlador, sigue siendo el mismo. Su registro de accionistas no tuvo ningún cambio. O sea, el Pero lo que registro... pasa es que el dueño cambió. Entonces eso
Eso hay que informarlo. ¿Y cómo se va a informar? Va a depender si ese cambio en el control ocurrió en virtud de una adquisición de acciones, que es el ejemplo que hizo José Miguel, nos vamos a ir como a la primera norma, que era toma de control por adquisición de acciones, y hay que hacer los mismos reportes. Si se hizo vía un pacto accionista, hay que irse a la segunda norma, que va a ser, cómo se forma por pacto de acciones. ¿Te puse ahí la siguiente? Ah, ya. El siguiente caso es cuando hay un cambio en la persona, dice, o el agente del controlador, pero sin cambio efectivo en el control. Esto suena como un lengua, pero... En este caso, quiero que lo vamos a hacer. Andrea hacia el lado. Andrea va a decir... Fusionará. Yo tenía otra sociedad más. Tenía la sociedad A y la sociedad 2. ¿Ya? Entonces ahora quiero que va a pasar. Andrea va a decir... ¿Cómo lo vamos a hacer? Imagínense, por ejemplo... Exacto. ¿Y eso por qué puede pasar? Que yo quise hacer un proceso de reestructuración de mis sociedades, por ejemplo, fusioné estas dos sociedades. Y la sociedad 2 es la subsistente. Entonces mando esta queda subsistente, otro grupo, que es otra entidad, y como consecuencia de eso, ahora la sociedad anónima abierta ya no es colgada, sino que es colgada. Entonces, eso es lo que se llama un cambio en la persona o en la agente del controlador. Pasamos de esa que decía controlador ahora a sociedad 2, pero sin que haya un cambio efectivo en el control. Porque el que está arriba de todo eso, la controladora final sigo siendo yo. Por ejemplo, también podría pasar si es que en vez de sociedad 2, yo lo que hago es divido el controlador y esta queda debajo de la nueva que se crea, le asigno este activo que ha acechado a la nueva sociedad que es su precio. Andrea tiene un montón de empresas. Tiene una inmobiliaria, tiene una constructora, tiene un arreglo de autos, tiene una cosa de maquinaria, tiene una startup tecnológico. Dice, quiero ordenar esto y voy a tener una división inmobiliaria que va a depender de estas dos sociedades. Entonces, efectivamente divide y digo, la sociedad anónima abierta de estudio inmobiliario la voy a dejar debajo del holding inmobiliario. Entonces, este controlador lo puede dividir en varios o en lo que sea por diferenciar unidades de negocio, o por ejemplo, cosas que pasan. Entonces, sigue siendo el mismo controlador final, pero la gente, a través de la sociedad a través de la cual controla, cambió. Entonces sigue siendo la misma gente. Y en ese caso, la obligación como reporte es mucho más sencilla, porque cuando ustedes vean, si pasamos, les voy a traer la página de la CNF para que vean los avisos de intención de toma de control y la 104, que tienen harta información. Cuando tú estás en este escenario, la verdad es que es una comunicación, una carta de un párrafo muy chiquitito a la CNF y a las bolsas, donde yo diga, oiga, CNF, le informo que en una reestructuración ha ocurrido un cambio en la gente del controlador sin cambio efectivo del control, porque miren, dividí la sociedad, que era el controlador directo, y ahora es la sociedad 2, la controladora directa, pero yo sigo siendo la controladora directa. O sea, va a ser una comunicación muy chiquitita donde yo informo el texto, pero no publico aviso en el diario, no le mando carta a todas las otras personas que tienen que darle carta. La comunicación a la CNF y a las bolsas es muy cortita. Y el último caso de las obligaciones de información recae en la sociedad target, que le decimos, como la sociedad objeto, la que está allá abajo, la SAA, la objeto de la toma de control, que básicamente esta norma lo que dice es que esa sociedad tan pronto tome conocimiento de que ocurrió un cambio de control de sí misma, que lo va a haber reflejado porque, por ejemplo, registro de paso de acciones, tiene que mandarle una comunicación a la CMF diciéndole, oiga, CMF, me enteré que hubo un cambio de control en mi propiedad. Y eso tiene un poco que ver con para que la CMF también tenga mecanismos para controlar. Porque si le llega la comunicación de la sociedad diciendo, oiga, hubo un cambio de control en mi propiedad, mi nuevo controlador es tal persona, y por el otro lado, el que genera el cambio de control no lo reportó, eso le permite a la CMF que salten las alarmas y puedan sancionar al que no cumplió con las obligaciones correspondientes, un contrapeso. Esa es la única obligación que recae como en la sociedad target. El resto, la sociedad podría perfectamente ni siquiera enterarse de lo que está ocurriendo porque esto es algo que está pasando a nivel de sus accionistas.
vamos a descanso.